Muy bien, ya entrando al tema materia de este webinar, ¿qué debes saber sobre las retenciones de impuestos? Conversando con Luis, al momento de preparar esta presentación, consideramos pertinente que, perdón, un segundo, consideramos pertinente que uno de los puntos, o los primeros puntos que queríamos tratar, es un aspecto general de qué es la retención. Muchas veces nos vemos al frente a que debemos efectuar una retención o que nos realizan una retención, pero no sabemos muy bien a qué concepto o cómo se define este acto que nos realizan. Entonces, retención, una de las definiciones más sencillas que puede encontrar es que es un mecanismo de recaudación anticipada de tributos. ¿Ok? Pero no es de mi propio tributo, sino es el tributo de un tercero, a quien yo le estoy reteniendo. ¿Ok? Consiste en manera muy general en restar de los pagos que yo realice un porcentaje que va a estar determinado por la ley. ¿Ok? Y otros doctrinarios establecen que esta retención es sumamente importante. ¿Por qué? Porque le da una liquidez al Estado. Como dije, es una recaudación anticipada de tributos, lo que le permite tener una liquidez al Estado, porque imagínense que una de las fuentes de ingresos del Estado, como bien sabemos, son los tributos. Entonces imagínense que solo realice o solo le llegue los valores recaudados el siguiente ejercicio económico. Sería totalmente inviable para todas las prestaciones y demás que tiene, obligaciones que tiene que dar el Estado a los ciudadanos. Muy bien, ¿cuándo vamos a estar frente a una retención? Y es cuando principalmente se configure lo que llama el Código Tributario la obligación tributaria, que no es nada más que el vínculo jurídico entre un sujeto pasivo y un sujeto activo, en el que el sujeto pasivo va a estar obligado a cumplir determinada obligación cuando se verifique el hecho generador. El hecho generador no es nada más que realizar una actuación que esté dentro del campo de un tributo. Es decir, si yo presto un servicio, el hecho generador vendría a ser la prestación del servicio, y por esa renta yo debería pagar un impuesto a la renta al sujeto activo. ¿Okay? ¿Quiénes son considerados sujetos pasivos y el sujeto activo? Muy bien, por la parte del sujeto activo, voy a empezar, que es un poco más sencilla, es las entidades públicas. Puede ser tanto el gobierno central como los gobiernos seccionales. En este caso, generalmente los gobiernos autónomos descentralizados. Mientras que en la parte de los sujetos pasivos, tenemos a dos grandes grupos que establece el Código Tributario. Primero, los contribuyentes y luego los responsables. Entonces, dentro de este gran marco de sujetos pasivos, tenemos a estos dos principalmente. Contribuyente, si lo queremos definir, es como el obligado directo de esta obligación tributaria con la entidad pública. ¿Ok? Mientras que los responsables es una suerte de calificación que les da la ley a ciertos individuos que no son contribuyentes, pero para efectos de ciertos tributos o ciertos actos tienen que cumplir la función de el contribuyente. ¿Ok? Entonces, dentro de los responsables tenemos responsables por representación, que el caso más común es el tema de los mandatarios, los representantes legales de las compañías, por ejemplo, responsables como adquirentes o sucesores. En el caso de que yo adquiera un bien raíz, voy a estar obligado a pagar los impuestos que cumplía el anterior dueño. O en el caso de ser heredero de una herencia, voy a también ser responsable como sucesor de las obligaciones que tendría esta masa hereditaria. Luego, el código también establece otros tipos de responsables. Y aquí es donde entran nuestra gran estrella del día de hoy, el agente de retención. Y el agente de retención es una calificación que no solo viene de parte del SRI, sino también nos lo da la ley, de efectuar o retener tributos cuando estemos haciendo un determinado pago. Ya lo vamos a explicar más adelante cómo funciona este esquema de recaudación del agente de retención. Por su parte, el agente de percepción, que es quien percibe el tributo, generalmente el caso más característico de esta agente de percepción es cuando pagamos el IVA. Cuando nos emite una factura con IVA, el contribuyente que la emitió está actuando como un agente de percepción del IVA en ese momento, que luego lo va a tener que trasladar al Estado. Y finalmente tenemos otros responsables que considerados como sustitutos, que como su nombre bien lo dice, sustituyen al contribuyente en determinada acto jurídico.
¿Ok? Una vez que ya tenemos establecido en qué momento vamos a estar frente de una retención, que es principalmente cuando se configura una obligación tributaria, creo pertinente que es necesario explicar cómo funciona la retención. Entonces, en primer lugar, tenemos a un vendedor en el sentido de que es un proveedor, ya sea que transfiere un bien o presta un servicio a cambio de una prestación, contraprestación, perdón, y tenemos en la otra orilla a un comprador. Como podrán ver en el lado derecho de la diapositiva, el comprador es quien actúa o quien va a efectuar la retención, generalmente calificado como un agente de retención. ¿Ok? Entonces, el comprador es quien le realiza la retención al vendedor del bien. ¿De acuerdo? El vendedor va a ser el sujeto de retención a quien se le emite la retención. ¿Cuándo tengo que hacer esta retención? La ley es clarísima y establece que al momento de crédito en cuenta o pago. ¿Cuál va a ser el porcentaje? Dependiendo de qué tipo de bien estoy adquiriendo o qué prestación de servicio me están otorgando. Que más adelante lo vamos a ver más a detalle. Una vez que yo realizo o retengo esos valores al vendedor, se configura automáticamente una cuenta por pagar al SRI. ¿Ok? Por el lado del vendedor se va a configurar un crédito tributario por esos valores que me retuvieron, que yo los voy a poder usar luego en mi declaración de impuesto a la renta. Entonces, una vez que ya comprendimos este esquema de recaudación, cabe recalcar cuándo es el momento de la retención, y como mencionaba, es el momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Cuando se entiende que es el crédito en cuenta, cuando se ha realizado el respectivo registro contable. ¿Okay? La base de la retención, y esta es una consulta bastante común que nos llega acá a la firma, es el subtotal de lo que establece. O sea, es el valor del bien o servicio sin considerar el IVA ni el impuesto a consumos especiales. Entonces, sobre esa base del subtotal es que yo voy a aplicar el porcentaje de retención que me establece la ley. Cuando se realice pago por adquisición de bienes o servicios que prevalezca la mano de obra, no aplicará, la retención aplicará siempre y cuando superen los $50, pero cuando yo esté, cuando vea frente a un prestador de servicio de un servicio permanente o continuo, no se va a considerar este límite de $50. Muy bien, y ahora ya entrando en detalle de qué es la retención en la fuente de impuesto a la renta, primero debemos hablar del agente de retención, que como mencionaba al principio, es nuestra gran estrella aquí en el día de hoy, y la ley o el Código Tributario lo define como cualquier persona natural o jurídica que en razón de su actividad, función o empleo, esto es bastante importante, estén en posibilidad de retener tributos. ¿Okay? Entonces, en primera instancia, lo que establece la ley es que esta persona natural o jurídica que va a efectuar la retención está en posibilidad de hacerlo. Y es por esto que la ley establece la obligación, ya sea por mandato, disposición reglamentaria u orden administrativa. ¿Okay? Entonces tenemos dos principales condiciones para ser agente de retención. Uno, que en la razón de la actividad, función o empleo estemos en posibilidad de hacerlo. Y dos, cuando por ley o por un acto administrativo de la administración debemos efectuarlo, estamos obligados a realizarlo. Okay. El servicio de rentas es quien va a calificar al agente de retención. Lo puede hacer a través de resolución de carácter general o tal vez ya, o mejor dicho, mediante un acto administrativo que va a estar debidamente notificado. Los sujetos pasivos que sean designados como agentes de retención podrán verificar la información en su certificado de RUC a través del portal web del SRI. Muy bien, ¿cuáles son las obligaciones de los agentes de retención? Y esto es muy importante por la siguiente diapositiva que vamos a ver. Entonces, en primera obligación, o la gran obligación, es efectuar la retención aplicando los porcentajes previstos por el SRI mediante resolución. La segunda gran obligación es entregar el comprobante de retención dentro de los 5 días posteriores a la recepción de la factura. Este plazo tiene que cumplirse porque ya vamos a ver más adelante cuál es la sanción por el incumplimiento. Y en tercer lugar, y yo considero de las obligaciones más importantes, es declarar los valores retenidos mediante el formulario correspondiente, que en este caso es el 103, y pagar los valores al SRI. Bien, ¿qué pasa si yo no cumplo con estas obligaciones? En el caso de que la ley establece 4 supuestos. En el caso de que yo no efectúe la retención o si la hago de forma parcial,
vamos a ser sancionados con una multa equivalente al valor total de las retenciones no efectuadas, más los intereses de mora correspondientes. En el caso de que yo me demore la presentación de la declaración de las retenciones que he realizado, un 3% del impuesto causado por cada mes o fracción de retraso, sin que pueda superar el 100% del impuesto que yo tuve que haber retenido. En el caso de que yo falte o no entregue el comprobante de retención al contribuyente, va a ser una sanción del 5% del monto de la retención. En el caso, y el Código Tributario también, perdón, la ley de régimen también establece que en el caso de entrega, en el retraso de la entrega o falta de entrega de los tributos retenidos, va a ser sancionado con una multa equivalente al valor total de las retenciones más los intereses de mora. Y este último punto es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque puede tener una consecuencia bastante, no sé si tildarla de grave, pero es uno de los supuestos para que sea considerado como el delito de defraudación tributaria. Que el Código Orgánico Integral Penal establece claramente que la falta de entrega deliberada, ¿ok?, total o parcial, de los impuestos retenidos después de 10 días de vencido el plazo en que yo debía haber presentado mi declaración de retenciones, puede ser objeto de una sanción de pena privativa de libertad de 5 a 7 años. En el caso de que superen los $100.000, puede ser la pena que se va a aplicar va a ser la mayor, la de 7 años. Entonces, es un tema que debemos tener muy en cuenta el momento en que nosotros como agentes de retención nos veamos frente a esto de aquí. Lo más recomendable es, al ser un impuesto de un tercero, como mencionaba, es declararlo y pagarlo al SRI, porque nos podrían iniciar las acciones correspondientes. También es importante destacar en este punto que no existe una facilidad, el Código Tributario no prevé facilidades de pagos para los impuestos retenidos. Entonces, simplemente, como mencioné, es el tributo de un tercero. Entonces, lo único que yo debería hacer es retener, declarar, pagar. Si es que yo no lo hago así, me podrían iniciar las acciones correspondientes por parte del SRI. Finalmente, dentro de este punto de generalidades, debemos mencionar la responsabilidad del agente de retención, y es que el Código Tributario lo establece, que es directa en relación con el sujeto activo, como lo mencionábamos. Es decir, son los únicos obligados ante estas entidades en la medida en que se haya verificado la retención de los tributos, por supuesto. Pero también es solidaria con el contribuyente, es decir, a quien le retuvimos, frente también al mismo sujeto activo cuando no se haya efectuado total o parcialmente la retención. Entonces, como pueden ver, la responsabilidad del agente de retención es bastante amplia. La ley establece sanciones bastante severas que nos podemos evitarlas simplemente cumpliendo nuestras obligaciones. Emitir el comprobante de retención, retener los valores de acuerdo a los porcentajes que establezca el SRI y declarar y pagar nuestros impuestos retenidos. Aquí yo le cedo la palabra a mi colega Luis Íñiga, quien nos va a hablar ya de los porcentajes de retención en el impuesto a la renta, que creo que es uno de los puntos más importantes de esta presentación. Adelante, Luis. Muchas gracias, Francisco. Aquí solo para poder comentar un pequeño antecedente, cómo vamos a manejar un poco la inducción en lo que corresponde a la parte de las retenciones. Vamos a manejar 3 diferentes puntos. Lo primero, que vendrían a ser los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta. Luego vamos a tratar aquellos porcentajes de retención en la parte del IVA. Y finalmente vamos a concluir con aquellos casos especiales que tienen que ver con las retenciones en la fuente. Me puedo adelantar un poco indicando que tenemos el caso de las retenciones bajo relación de dependencia, el tema de aquellos bajo las transacciones de reembolsos de gastos como intermediario, o incluso la diferenciación entre la aplicación correcta de un porcentaje en los casos de transporte. Entonces, considerando este esquema, comenzamos con la parte de los porcentajes de retención, que vamos a indicar de forma general cuáles son aquellos que me establece la resolución de retenciones de la fuente de impuesto a la renta. ¿Okay? De forma general, los porcentajes que se establecen en la resolución, podemos ver aquí, están el 1, 1.75 y el 2%. El 1% normalmente se genera por aquellas transacciones en las cuales tiene que ver la interacción o la adquisición de un bien. Por ejemplo, tenemos el caso también del servicio de transporte privado, pasajero de carga,
la adquisición de energía eléctrica, así como la adquisición de bienes de origen agrícola, avícola, pecuaria, apícola, etc. ¿Cuál es el caso puntual que estamos analizando en el servicio de transporte? Hay que tener claridad que este tipo de servicio no lo puede realizar cualquier compañía. Hay permisos especiales que brindan como tal al momento de tener este tipo de operación. Entonces, bajo estas situaciones, nosotros tenemos que analizar el que la transacción que yo estoy realizando con ese proveedor sea efectivamente con el servicio de transporte respaldado con los respectivos permisos habilitantes que le otorga la agencia indicada. En este caso es la Agencia Nacional de Tránsito, aquella que va a brindar esos servicios. En ese caso particular, se va a realizar la aplicación del porcentaje del 1% para este tipo de transacciones. Más adelante podemos ver también que tenemos los porcentajes del 1.75% que de forma general se realizan los pagos o acreditaciones en cuenta por la adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal. Es decir, en el primer punto, como podemos ver, tenemos adquisiciones del 1% por estos casos específicos en las adquisiciones de bienes de origen agrícola, avícola y demás, y en los casos que no, que sean asimismo transferencias de bienes muebles de naturaleza corporal, se tiene que aplicar por otra parte el 1.75%. El 2% se realiza, en este caso, por aquellos servicios prestados por personas naturales en las que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual. Creo que ese es un concepto que comúnmente se ha explicado en su gran mayoría de cómo aplica este porcentaje de forma general en cuanto al 2%. Asimismo, también se debe aplicar sobre aquellos pagos a través de liquidaciones de compras a personas naturales que no estén obligadas a llevar contabilidad y ni se encuentren inscritas en el RUT, ya sea por su nivel cultural o por su nivel de rusticidad. En esos casos se debería aplicar el porcentaje del 2% sobre estas transacciones en específico. Por otra parte, tenemos los porcentajes del 8%, en los cuales están este tipo de transacciones, como lo son los honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales, en la que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando estos no se encuentren relacionados directamente con el título profesional. Un ejemplo común, tenemos alguna persona que brinda un servicio, por ejemplo, un servicio contable, un análisis financiero, que no necesariamente tenga el título de contador autorizado. Bajo esas consideraciones podemos interpretar que la aplicación que está prestando sería el 8% sobre la retención en la fuente. Por otra parte, también tenemos aquellos pagos a notarios, así como arrendamientos de bienes inmuebles, y también los pagos a personas naturales por servicios de docencia. General, aplicación del 8%. Tenemos también el 10% que se realiza los honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales en las que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando estos se encuentren directamente relacionados con un título profesional. Siguiendo la misma línea del ejemplo anterior, tenemos el caso de una persona que efectivamente está prestando un servicio profesional, como diría de servicios de asesoría contable, siempre que éste tenga su título profesional de CPA, para efectos del ejemplo, podemos decir que se tiene que aplicar la retención del 10% al contar con su respectivo título por estos tipos de honorarios. Finalmente, el porcentaje del 2.75 se atribuye sobre aquellos pagos o acreditaciones que no se encuentren contemplados en los porcentajes específicos de retención. Estos ejemplos y con este porcentaje vamos a ver más adelante desarrollándolo justo con lo que estaba explicando hace breves momentos respecto a las transacciones con transporte. Por otra parte, tenemos estos porcentajes generales del 25 y el 37% que se van a generar de la siguiente forma. El 25% normalmente lo hemos involucrado cuando tenemos transacciones con proveedores que sean del exterior. Por ejemplo, tenemos el caso cuando tenemos una importación de servicios. Normalmente en esta transacción está involucrado una persona de otro país y siempre que esta transacción no tenga de por medio un convenio para evitar la doble imposición, la retención que debe figurar debería ser el máximo del porcentaje del impuesto a la renta para sociedades, es decir, el 25%. Aquí solo como dato adicional, cuando estamos realizando una importación de servicios, es importante que se mantenga como soporte de la transacción la respectiva liquidación de compras
aplicando el porcentaje que en este caso vimos es el 25%. Por otra parte, tenemos también el 37% que se aplica sobre aquellas adquisiciones que estoy realizando hacia estos proveedores que se encuentran en un paraíso fiscal o en una jurisdicción de menor imposición. De forma general, la norma me indica que debería aplicar el 37%. Aquí es sumamente importante aclarar que no necesariamente el hecho de que una compañía se encuentre dentro del listado de aquellas compañías que se encuentran en paraíso fiscal, automáticamente solo esas transacciones deberían aplicar el 37. Recordemos que también la ley me establece cuáles son aquellas definiciones que debería analizar cada contribuyente para validar que sean contribuyentes que se encuentren bajo un régimen de menor imposición, un régimen fiscal preferente. En esas consideraciones tendría una persona que analizar cuáles son aquellos que encajan y en ese eventual caso aplicar la respectiva retención del 37%. Ok. Aquí tenemos otras consideraciones especiales que debemos analizar también. Por ejemplo, cuando yo tengo una transacción, en su defecto, tiene de por medio un bien y un servicio, es decir, voy a aplicar diferentes porcentajes de retención, es sumamente importante que se haga el respectivo desglose dentro del comprobante de venta y asimismo en el comprobante de retención. Esto con la finalidad de poder aplicar aquellos porcentajes que correspondan sobre cada una de estas transacciones, validando un poco cuáles eran los puntos que se mencionaron anteriormente. De igual forma, se nos indica que en el caso en el que no se realice la especificación dentro del comprobante, se tendrá que aplicar el porcentaje de retención máximo. Es decir, si tenemos una transacción en la cual se está aplicando por parte de un bien la retención del 1,75 y por otra parte, por un servicio entre sociedades, el 2,75, pero resulta que no se está desglosando en el comprobante de venta cuál corresponde, sino que se dice de forma general, prestación de bienes y servicios, en ese caso se tiene que aplicar el porcentaje mayor debido a que no se encuentra segregado. Es decir, bajo este ejemplo, el 2,75% de retención en la fuente de impuesto a la renta. Ok, aquí tenemos otros casos en los cuales se debe aplicar la retención en la fuente. Algo muy particular que pasa el día de hoy, y mencionando justamente lo que hace unos momentos indicó Francisco, hoy en día la administración tributaria entrega la potestad a otros contribuyentes de actuar como entes recaudadores del impuesto, y esto mediante la categoría de agente de retención. Son estos contribuyentes los que se encuentran en calidad de actuar como agente de retención, recaudar ese importe, ese flujo de efectivo para posteriormente pagárselo al fisco a través de la declaración de retenciones en la fuente de impuesto a la renta. Sin embargo, el hecho de que yo hoy en día no me encuentre en ese catastro o que no tenga esa calidad, no exime el hecho de que yo tenga que dejar de actuar como agente de retención en estas consideraciones especiales. ¿Cuáles son? En todo caso, tenemos como primer punto cuando se efectúen los pagos en el exterior, así como también en los cuales se sustenten los pagos mediante liquidaciones de compras. Por ejemplo, hace un momento vimos el caso de los servicios importados, en los que claramente se define en la resolución de que aun cuando yo no tenga la categoría de agente de retención, yo igual debería aplicar la respectiva retención en la fuente por este tipo de transacciones. Y asimismo, realizar el pago al fisco considerando los porcentajes establecidos. Por otra parte, tenemos también cuando se distribuye dividendos o anticipos de dividendos, así como también las retenciones que se apliquen a los trabajadores bajo relación de dependencia. Estos dos casos particulares los vamos a ver de forma general más adelante en unas láminas que tenemos preparadas para ustedes. Finalmente, los pagos que no se encuentran sujetos a retención en la fuente de impuesto a la renta, podemos darnos cuenta que son aquellos que se realicen por aportes patronales, por aportes personales, así como también por los fondos de reserva, aquellos que se apliquen por conceptos de pensiones jubilares, de retiros, montepíos, así como valores entregados por conceptos de cesantías, así como también los viáticos y asignaciones por movilización, y también aquellos gastos que se paguen por conceptos de viaje, hospedaje, alimentación, que se encuentren percibidos por los trabajadores del sector privado. Es decir, si en este caso un trabajador tiene que desligarse de Guayaquil
para poder prestar un servicio a nombre de la compañía, y por esos viáticos que se les pague a este trabajador, esos no se encontrarán sujetos a retención. También tenemos, por último, aquellos pagos a favor de contribuyentes RIMPE, específicamente por la categoría negocio popular. Recordemos que es una categoría que se está manejando actualmente. Ellos, en este caso, no tienen la obligación de que se les efectúe la retención en la fuente, ya que tienen que pagar una cuota, en todo caso, de forma anual, según la tabla que establezca la ley de régimen tributario. Ok, aquí continuamos un poco con los porcentajes de retención en IVA. Ya teniendo claro los porcentajes de renta, continuamos con estos conceptos para poder definir la parte porcentual en estos conceptos, en estas transacciones. Ok, aquí vemos un poco de forma general cuáles son todos los diferentes porcentajes que se manejan en este tipo de transacciones bajo el impuesto al valor agregado, y podemos detallar primero el 10 y el 20%. ¿Cuándo se aplican estos porcentajes? Cuando existen transacciones entre contribuyentes especiales, que es otra categoría que en este caso les establece el Servicio de Rentas Internas a ciertos contribuyentes. Es decir, si yo, contribuyente especial, tengo una transacción con otro contribuyente especial que se encuentre grabada con IVA, entre ambos se pueden aplicar las retenciones del 10 y el 20%. ¿Cómo van a ser estas? En el 10% cuando se realicen adquisiciones de bienes, y en el 20% cuando sean por aquellas prestaciones de servicios entre esta categoría de contribuyentes. Luego de esto tenemos los otros porcentajes, que son el 30, el 70 y el 100%, que se van a aplicar cuando un contribuyente categorizado como contribuyente especial, agente de retención o agente de retención, sociedad normal, efectúe transacciones con otro contribuyente catalogado como agente de retención, persona natural obligada a llevar contabilidad o no obligada en general. ¿Okay? Bajo estos esquemas, estos contribuyentes van a aplicar siempre y cuando sea por la adquisición de bienes que se encuentren grabadas con IVA, el 30% de la retención de este impuesto, el 70% por la adquisición de los servicios y el 100% por honorarios profesionales prestados por personas con títulos profesionales, arrendamiento de inmuebles a personas naturales y cuando se emitan liquidaciones de compras de bienes. ¿Okay? Para poner un ejemplo súper sencillo, ¿cómo voy a tener este caso? Cuando yo, contribuyente especial, tenga la transacción ahora con una sociedad. Resulta que yo estoy adquiriendo un producto a una sociedad. En ese caso, yo aplico el 30% sobre la adquisición de ese bien, y en el caso de que le estoy adquiriendo, yo contribuyente especial, un servicio a esa misma sociedad, se aplica el 70%. Recordemos que solo entre contribuyentes especiales aplican las retenciones del 10 y el 20. Ahora, una consideración especial en la retención del 100% son sobre aquellos contribuyentes que se encuentran en la categoría de exportadores habituales de bienes y servicios. En el caso de que tengan esta categoría, estos contribuyentes deberán aplicar la retención del 100% por sus bienes y servicios de forma general. Únicamente en el caso cuando tengan contratos de construcción se aplicará la retención del 30%, pero por el resto de sus transacciones aplicarán el 100% sobre estos contribuyentes que son exportadores habituales a las adquisiciones realizadas a una sociedad, contribuyente especial o agente de retención. ¿Okay? Esa es la única consideración especial para este tipo de transacciones. Ahora, ¿quiénes no estarán sujetos a retención? Es decir, quienes, por así decirlo, se encuentran en el cúspide de la torre, en las cuales no pueden ser tocados por esta retención de IVA, van a ser aquellas instituciones del Estado, empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, aquellos exportadores habituales de bienes y servicios calificados como agente de retención, y las instituciones del sistema financiero. Y solo para recordar y hacer énfasis en el ejemplo que mencionaba anteriormente, es el exportador habitual el que al actuar como agente de retención tiene que aplicar esta retención máxima que va a ser del 100%, más no a él
Nunca se le va a aplicar en este caso la retención del IVA, los otros contribuyentes en calidad de su agente de retención. ¿Okay? Esto teniendo un poco claro de quiénes van a ser estos sujetos que no van a estar obligados a retenerse el IVA. Finalmente, es obligación de los sujetos pasivos el emitir el respectivo comprobante de retención electrónico, aun cuando los pagos o acreditaciones en cuenta no procedan retención. Es decir, muchas veces tenemos la consideración de que como aplica retención del 0%, simplemente se deja de emitir el comprobante de venta. En este caso, dejamos sumamente claro que según la resolución de retenciones de IVA, se especifica que yo debería igual actuar como agente de retención y aplicando mi respectivo comprobante, aun cuando el porcentaje de retención va a ser 0%. Ok, aquí vamos a ver ahora cuáles son estas consideraciones especiales en aplicaciones de retenciones. Como les mencionaba hace unos minutos, vamos a ver estos casos especiales en los cuales normalmente no nos vamos a topar con un porcentaje directo, como fueron los que se mencionaron hace unos minutos. Tenemos para el primer caso la retención en la fuente bajo relación de dependencia. Vamos a hablar del esquema un poco general, ya que, bueno, sabemos que son los temas que vamos a tratar en adelante, son temas muy extensos. Sin embargo, vamos a tratar de simplificarlo la mayor cantidad posible para que todo pueda ser digerible para cada una de las personas y asimismo lo podemos hacer en la menor cantidad de tiempo posible para ustedes. Primero, antes de comenzar a hablar de la retención o de la base imponible de la retención en la fuente bajo relación de dependencia, tenemos que tener en claro cuál va a ser la base que se va a encontrar grabada de este impuesto. Particularmente y eventualmente tenemos la tendencia a confundir que la base grabada de IES es lo mismo que la base grabada para el SRI. ¿Cuál es la diferencia? La Ley de Seguridad Social constituye cuáles son todos esos ingresos que se encuentran grabados para efectos de IES, que no necesariamente van a ser los mismos que van a ser grabados para el impuesto a la renta, para el concepto de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia. ¿Cuál es uno de estos ejemplos claros? Tenemos el concepto de alimentación. ¿Qué sucede? La alimentación, en el artículo 12 de la Ley de Seguridad Social, establece que no va a ser grabada de IES siempre y cuando este rubro no supere el 20% de la materia grabada de IES. Es decir, bajo esa consideración, si yo veo mis planillas de IES, muy posiblemente ese rubro no se va a encontrar detallado en esta base. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea base grabada de impuesto a la renta. ¿Cuál es la base? La ley, en este caso, me establece que todos los ingresos que perciban los trabajadores van a ser grabados para efectos de la retención en la fuente bajo relación de dependencia o de impuesto a la renta. Los mismos que van a ser pagaderos de forma mensual mediante formulario 103, que es la declaración de retenciones en la fuente de impuesto a la renta. Bajo ese escenario y considerando lo explicado, vamos ahora sí a identificar cuál es la base imponible que voy a tener que considerar al momento de realizar este cálculo. Voy a tener por una parte los ingresos que van a ser grabados de impuesto a la renta, las deducciones que a la fecha para el ejercicio fiscal 2022 se encuentren aplicables, que son únicamente las aportaciones personales por conceptos de IES, así como estas otras deducciones que tenga por trabajadores con discapacidad o por tercera edad, y finalmente la rebaja del crédito tributario por gastos personales. Recordemos que en el año 2022 se modifica esta condición y los gastos personales ya no disminuyen la base imponible, sino que ahora mediante un límite que lo vamos a repasar ahora con el ejercicio, vamos a darnos cuenta que este afecta directamente al impuesto determinado. ¿Okay? Con la finalidad de dejar esto un poco más claro, hemos realizado un pequeño ejemplo súper general para que se pueda explicar cómo se aplica o cómo se calcula esta retención. Por ejemplo, tenemos el caso de un trabajador que percibe un ingreso mensual de $2,000, así como también un bono mensual de $1,000. Recordemos que este impuesto, al ser anual, y como no tenemos los datos reales, porque estamos tomando el ejemplo de un trabajador en enero, tenemos que proyectar estos importes. Por ende, el sueldo, que sé que es un valor fijo que lo va a recibir, y para este ejemplo específico, el bono también es un importe fijo, hemos proyectado estos valores por los 12 meses del año
es decir, multiplicado por 12 periodos, que a la final me van a dar un total anual del sueldo por $24.000, así como un bono por 12.000. Para poder determinar la base imponible, a estos ingresos le voy a descontar el aporte al IES, que no es nada más que el 9.45% sobre estos valores que van a ser, para efectos del ejercicio, también grabados de IES. Finalmente, una vez de considerar el sueldo, el bono y restarle el aporte al IES, podemos darnos cuenta que la base imponible es de 32.598, como podemos observar las referencias a la derecha. Tenemos también el dato, en este caso referencial para efectos del paso a paso, los gastos personales que son por conceptos de salud, que son de $5.500, que más adelante vamos a ver en qué parte van a ser involucrados. Ok, teniendo en claro la base imponible, que son 32.598, nosotros tenemos que ubicarnos en la tabla progresiva de impuesto a la renta para personas naturales para el ejercicio fiscal que estoy revisando. En este caso estamos analizando 2022, por ende tenemos que analizar en qué renglón nos encontramos dentro de la tabla progresiva de impuesto a la renta de este ejercicio fiscal. Sobre esto tenemos que descontar la fracción básica, que podemos darnos cuenta es de 31.630, y esa diferencia entre mi base imponible y la fracción básica es a lo que le denominamos la fracción excedente, que son $967.99. A esa diferencia se le va a multiplicar por el porcentaje de fracción excedente que atribuye también la tabla. En este caso es del 20%. El resultado de multiplicar estos dos importes me va a generar un impuesto a la fracción excedente por 193,60. Este valor se le va a sumar el impuesto a la fracción básica, que para este renglón es $2.449, generando así un total del impuesto causado por 2.642,60. ¿Okay? Teniendo claro el impuesto, recordemos que ahí no concluye al determinar el impuesto. Hoy en día, como tenemos la rebaja del crédito tributario, tenemos que determinar cuánto es ese importe que lo vamos a terminar descontando del impuesto causado. ¿Cómo se genera o cómo se realiza eso? Yo lo hago mediante dos pasos. El primero, vamos a determinar cuál es el límite inferior entre mis gastos personales, que son $5.500 para efectos del ejercicio, decimos que son por conceptos de salud, y por otra parte, las 7 canastas básicas familiares que se deben analizar a diciembre del ejercicio fiscal anterior. En este caso, como estamos analizando el 2022, tomamos en referencia la canasta básica de diciembre de 2021, que son $719,65. Eso me da como un límite $5.037,55. Entonces, el menor entre estos dos valores va a ser mi primer límite para poder establecer el valor de mi rebaja, que son los $5.037. Por otra parte, yo tengo que identificar cuál es el porcentaje que le voy a atribuir a esta rebaja. ¿Cómo lo voy a determinar? Ya sea siendo el 10 o el 20%. ¿Cuáles son las reglas? Este porcentaje va a aplicar considerando el 20% solo si la sumatoria de mis ingresos grabados más mis ingresos exentos superan 2.13 la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, que como podemos darnos cuenta en el ejemplo, vemos que es de 24.090.30 la fracción básica desgravada, pero para nuestro ejercicio en específico, solo los ingresos grabados me suman más de $36.000, recordando que tengo por una parte el sueldo y el bono. Si a eso yo le atribuyo los ingresos exentos para el trabajador, que vendrían a ser los beneficios sociales, nos podemos dar cuenta que mi base o mis ingresos superan este otro límite, que son 2.13 veces la fracción básica desgravada. Considerando esto, el porcentaje de mi rebaja va a ser únicamente el 10% porque supera este límite. Es decir, este 10% le voy a afectar al valor que ya había determinado en mi primer límite por los gastos personales, es decir, a los 5.037, y el total de mi crédito tributario, mi rebaja por gastos personales, va a ser
el efecto entre estos dos, es decir, $503,76. Finalmente, el impuesto que voy a terminar cancelando va a ser lo determinado anteriormente, es decir, los $2.600, menos mi rebaja de gastos personales, menos los 503. Este valor, si bien se ha determinado de forma anual, yo debo segregarlo, tengo que dividirlo para los periodos en los cuales me encuentro cancelando, es decir, por 12 meses, para poder reportarlo en la declaración de retenciones en la fuente de impuesto a la renta, es decir, el formulario 103. En esta lámina podemos darnos cuenta que el comprobante de retención, o mejor dicho, aquel sustento que viene a reemplazar el comprobante de retención, es el formulario 107 que reciben los trabajadores normalmente a principios del siguiente ejercicio. ¿Okay? Donde yo tengo que reportar estos valores de la retención, como les había mencionado, es a través del formulario 103, y los casilleros son, en este caso, el 302, la base imponible, y por otra parte, el 352, que es el valor retenido. ¿Cómo se llaman los casilleros? En relación de dependencia que supera o no la base desgravada de impuesto a la renta. ¿Okay? Eso para tener claro la retención bajo relación de dependencia. Continuamos con otra consideración especial que es el régimen RIMPE. Tenemos aquí lo que es el RIMPE, negocio popular, y tenemos también lo que es el RIMPE emprendedor. Recordemos que bajo este régimen se dividen estas dos categorías, por así decirlo, ¿verdad? Las consideraciones especiales para el régimen RIMPE, negocio popular, en este caso, si yo, contribuyente del régimen general, me encuentro con una adquisición que me está entregando un comprobante de venta, un contribuyente bajo este régimen, debo tener en cuenta que la retención que se va a aplicar es del 0%. Asimismo, ese importe, yo contribuyente del régimen general, tengo que reportarlo en el casillero 332 del formulario 103, y aún cuando yo he aplicado la retención del 0%, tengo que emitir un comprobante de retención con la tarifa del 0%. Aquí solo para aclarar, es sumamente importante que ustedes tengan en consideración que para aquellos contribuyentes que son del régimen RIMPE, no se dejen guiar únicamente por el catastro que se encuentra hoy en día en el SRI. Recordemos que ese catastro es meramente referencial. Es sumamente importante que en el momento cuando ustedes analicen, validen efectivamente cuáles son aquellos servicios o aquellos bienes que está prestando, en todo caso, el contribuyente, si se encuentran excluidos del régimen o no, y lo más importante, que el comprobante de venta que me está entregando el contribuyente tenga la leyenda de régimen RIMPE negocio popular. Por otra parte, tenemos también el régimen RIMPE emprendedores. De la misma forma, el comprobante de venta entregado por este contribuyente tiene que tener también la denominación de régimen RIMPE emprendedor, y los porcentajes que se van a aplicar van a ser del 1% por la retención en la fuente de impuesto a la renta, que va a ser reportado en el formulario 103 con el casillero 343, y por otra parte, en lo que corresponde al IVA van a ser los porcentajes normales, que son el 30, el 70 y el 100, según los casilleros del formulario 104. De igual forma, el agente de retención deberá aplicar su respectivo comprobante desglosando estos porcentajes. Sumamente importante. Régimen RIMPE emprendedor, el único porcentaje que van a aplicar para la fuente es el 1%, indistintamente del bien o servicio que estén prestando. Es un porcentaje fijo que se va a aplicar en ese casillero. Ok. Otro tema que normalmente sucede y que muchas personas sienten o suelen tener confusión es cuando existen las transacciones por reembolsos como intermediarios y que eso va a desencadenar un reembolso de gasto. Aquí hemos puesto en todo caso un pequeño organigrama con la finalidad de dejar un poco claro cuál es este tipo de transacción. Recordemos que cuando existe un reembolso de gasto como intermediario es porque yo estoy prestando un servicio con otra compañía que para poder completar mi servicio voy a necesitar de un bien o un servicio prestado por un tercero para poder completar la actividad. Es decir, yo
intermediario, tengo que tener un servicio con el comprador final para poder tener este tipo de transacción. ¿Ok? Tenemos aquí el organigrama, tenemos por una parte en el medio la compañía SA, que vendría a ser el intermediario, la compañía ABC, que vendría a ser el vendedor o el tercero, y por otra parte la compañía XYZ, que vendría a ser el comprador final. En este caso, compañía SA está teniendo un servicio directamente con compañía XYZ, que es el comprador final, pero para poder culminar el servicio entre ambas, necesita compañía SA, que es el intermediario, el realizar la adquisición de un bien o un servicio a la compañía ABC. Entonces, yo intermediario, que estoy en la postura del medio, tengo que, por una parte, al adquirir un bien de la compañía ABC, donde yo voy a entregar un flujo de efectivo y la compañía ABC me va a entregar un bien o servicio que a mí me va a servir para poder transformarlo, utilizarlo, con la finalidad de completar los servicios a compañía XYZ. En este tipo de transacciones, la compañía SA, que es el intermediario, es el que va a actuar directamente como agente de retención con la compañía ABC. Es decir, en el momento cuando yo tengo esta transacción de adquisición, en ese momento la compañía SA va a entregar el comprobante de retención que para compañía ABC va a ser crédito tributario y por otra parte va a ser el activo. Es decir, compañía ABC ha tenido simplemente una transacción normal de compra-venta en lo que a él no interfiere en mayor situación. Sin embargo, el intermediario, al ser agente de retención sobre ese importe, va a terminar pagando esa retención al fisco, al SRI, a través del formulario 103. Ahora, ¿qué sucede cuando yo le solicito el reembolso al comprador final, que es la compañía XYZ? Ahora yo me viro y le digo, ok, yo compré un bien a tu nombre, devuélveme el dinero. Yo entregué $100 para poder comprar un bien a tu nombre, ahora devuélveme ese flujo de efectivo. En ese momento, como ya hubo la interacción de una retención, cuando yo le entregue el bien y le entregue el comprobante de venta a la compañía XYZ, que va a ser un comprobante de venta con concepto de reembolso de gastos, esta última, que va a ser el adquiriente final, no tiene la obligación de retener en esta transacción. ¿Por qué? Recordemos que compañía SA ya actuó como agente de retención. En todo caso, en esta última, compañía XYZ, tiene que reportar este reembolso de gasto como no sujeto de retención en el casillero 332, teniendo en consideración estos puntos. Algo importante, y solo para aclarar, el intermediario, que es compañía SA, si se dan cuenta, lo único que hizo fue entregó dinero hacia un tercero para recibir un bien y posteriormente le cobró el mismo dinero a compañía XYZ. Es decir, para ellos, esta transacción que realizó bajo este punto no constituye un ingreso ni tampoco un gasto para efectos de la compañía intermediaria. Es por eso que si ustedes se dan cuenta, cuando están realizando el formulario 104, este tipo de transacciones normalmente se reportan como informativo tanto en la parte de los ingresos como en la parte también de los costos y gastos en las adquisiciones. ¿Okay? Porque quien va a obtener el costo-gasto final va a ser compañía XYZ. Por otra parte, tenemos aquellas retenciones que se realizan por servicios de transporte y logística. Aquí me remonto un poco a lo que comenzamos en la exposición y es sumamente importante tener claro cuándo yo tengo un servicio por concepto de transporte y cuándo lo tengo por un servicio de logística. Los servicios de transporte tienen un título especial que se encuentra otorgado por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, de Tránsito y Seguridad Vial. Esta va a ser la única actividad que va a tener la compañía cuando tenga de por medio esta actividad. En ese caso, normalmente por la parte del IVA va a estar grabada con tarifa 0% y por ende la retención va a ser del 1%. Adicionalmente, que en sus comprobantes de venta se tiene que también desglosar el socio o el accionista de la operadora de transporte. Por otra parte,
Cuando tengo la transacción con una compañía que en este caso me entrega un comprobante de venta bajo un servicio de transporte, tenemos que darnos cuenta si ésta realmente cuenta con el título pertinente por la respectiva agencia y asimismo si dentro de sus actividades en el RUC se encuentra el servicio de transporte de carga. Caso contrario, vamos a darnos cuenta que nos encontramos en un servicio de logística. Y al no ser un servicio de transporte, la retención que se deberá aplicar va a ser del 2.75% y el 70% del IVA, porque este tipo de transacciones, al no ser un transporte de carga, al no tener los respectivos títulos habilitantes, va a tener que gravar IVA y aplicar este porcentaje. ¿Cuál es el contingente que normalmente sucede aquí? Es que cuando recibimos un comprobante de venta y vemos que en la descripción dice servicio de transporte, se pasa y se aplica directamente la retención del 1%. El contingente es que en el agente de retención, en una eventual revisión por parte del SRI, puede darse el caso de que catalogue y diga, ok, esta compañía realmente no brinda transporte y tuviste que aplicar el 2.75. En ese caso, nos remontamos a lo que dijo Francisco, tendrían que aplicar la respectiva multa por estas retenciones, así como también el recargo y los intereses por haber aplicado mal a la fecha en la que notifique el SRI. Aquí podemos simplemente dar un ejemplo, ya quizás ustedes con un poco más de tiempo van a poder ver todo el campo general de cómo es un comprobante de venta que está emitido bajo el concepto del operador de transporte. Como se dan cuenta, en la parte inferior están los campos en los cuales se detallan el socio o el accionista, así como también los datos de la imprenta. En el siguiente comprobante, que es el caso contrario en el que no vimos el servicio de logística, aquí nos está detallando el socio o accionista y lo único que hacen es desglosar en la parte de la descripción el servicio de transporte. Como nos podemos dar cuenta, tampoco en este caso, que estaría mal, no están desglosando el IVA. Recordemos, el contingente sería directamente hacia el contribuyente que está emitiendo este comprobante de venta, puesto está dejando de gravar el IVA con tarifa 12%. Ok. Luego de esto tenemos también el caso de dividendos. Vamos a mencionarlo también de forma súper general, ya que este es un concepto bastante extenso, digno de otro webinar. En todo caso, recordamos aquí un poco lo que es la base imponible, que va a ser nada más que el dividendo distribuido, percibido para la persona, que en este caso va a percibir este dividendo. Sobre esa base se va a aplicar el 40% y ese importe es el que se va a constituir como la base imponible. Esta base la tengo que analizar dentro de la tabla de dividendos que me establece la resolución que podemos encontrar en la parte inferior, donde vemos también un efecto de una tabla progresiva que va desde el 5% hasta el 25%. Es decir, esta base imponible, si se encuentra, digamos, en el último renglón, $150.000, yo tengo que determinar sobre la fracción excedente el 25% y a ese impuesto sumarle la retención sobre la fracción básica. Ese valor va a ser reportado en mi formulario 103. Asimismo, no será sujeto de retención de IVA, pero sí de retención en la fuente de impuesto a la renta. Los casilleros en los cuales se reporta este tipo de transacción lo podemos ver a continuación en la siguiente lámina. Adicionalmente a la distribución normal también tenemos el caso de los dividendos anticipados, que va a aplicar directamente la tarifa del 25%, es decir, la tarifa de impuesto a la renta para sociedades, que la va a realizar, en este caso, la compañía, la va a pagar, pero también va a ser crédito tributario a favor de esta última. Finalmente, tenemos lo que son las declaraciones y pago de retenciones, en las cuales tenemos aquí las fechas en las que normalmente se realiza la declaración de retenciones en la fuente. Tenemos aquí que para el formulario 103 y el formulario 104 se debe declarar según el 9º dígito del RUC. Esto considerando que sea una sociedad normal, como podemos darnos cuenta, va desde el 1 hasta el 0, según la siguiente tabla, cuál es el día en que le toca presentar la declaración, considerando el mes siguiente. Es decir, si nos ponemos en el ejemplo de declarar el mes de septiembre, yo debería hacerlo considerando mi 9º dígito de RUC, que sea el 1, hasta el 10 de octubre. La consideración especial que debemos tener en cuenta es para aquellos que sean catalogados como contribuyentes especiales, puesto que ellos tienen una fecha específica
para declarar su formulario 103 y 104, que es el 9º día de cada mes subsiguiente, que cada mes siguiente. Es decir, bajo el mismo ejemplo, si yo tengo el dígito ya sea 1, 2, 3 o 4, si voy a declarar el mes de septiembre, automáticamente yo me tengo que ir al 9 de octubre. Y esa va a ser mi fecha máxima para poder realizar la declaración. Nada más tenemos que tener en cuenta que si esta fecha cae sábado, domingo o feriado, la obligación se traslada al día anterior laboral. Es decir, si el día 9 cae sábado, mi fecha máxima para presentar la declaración va a ser el 8 del mes siguiente. ¿Okay? Nada más eso para poder tenerlo en claro. Con esto damos culminado lo que es la exposición sobre las consideraciones especiales que tenemos que ver en retenciones en la fuente de impuesto a la renta como en la parte del IVA. De mi parte, muy agradecido por el tiempo prestado. A continuación, Francisco. Sí, no, puntualizar, Luis ha dado una excelente explicación de los puntos de la retención en la fuente de IVA, y nada más recordarles la importancia de efectuar la declaración de las retenciones. Tenemos que tener en cuenta que a día de hoy el SRI tiene bastante automatizado este tema del cruce de información. Entonces, para la administración tributaria es bastante sencillo detectar el momento en que se emite una retención del impuesto, y en el caso de que yo después no lo declare o no lo pague, es muy sencillo a la administración identificar estos casos, que generalmente lo que conlleva es que nos presenten una comunicación por diferencias, y en el caso de que ya no se pague esta o no se pague la diferencia que nos han determinado, nos puede ya emitir una liquidación por diferencia, y este caso ya va a venir con un recargo por parte de la administración. Entonces, ese es un tema que debemos tener muy en claro, muy presente, y cumplir con nuestras obligaciones como agentes de retención, que las mencionamos en su momento. Y ahí también agradecerles a todos por asistir el día de hoy a este webinar. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, Luis. La verdad, me permito felicitarlos y extenderles las felicitaciones. Todo el mundo ha halagado mucho las láminas del día de hoy, así que ha tenido muy buena acogida este webinar. Solamente hacer dos pequeñas precisiones. Quienes me han consultado por las diapositivas, las vamos a dejar colgadas en el canal de YouTube, tanto de Andersen como de Liquidez. Ustedes pueden ahí volver a revisar la presentación. Desde el día de mañana, ustedes ahí van a tener este mismo webinar. Lo vamos a colgar el día de mañana en las redes de YouTube, o sea, en el canal de YouTube, tanto de Andersen en Ecuador como Liquidez. Les he dejado en el chat a todos los links para que ustedes puedan ver. Y bueno, Vero y Gaby, que me olvidé de presentarlas al inicio, han sido las personas que me han estado ayudando contestando todas las consultas que hemos tenido en el espacio de preguntas y respuestas. Tengo una pregunta que me han dejado aquí para que les haga, y me dicen: si un proveedor que está en régimen RIMPE, emprendedor, y me factura como servicios profesionales 0%, ¿estaría bien, o en efecto debo solicitar que me cambie la factura y haría las retenciones correspondientes como agente de retención? Ya. Listo, gracias, Mariana. Aquí nada más tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el tema de los honorarios profesionales es justamente una de las exclusiones que tiene el régimen RIMPE. Por ende, esta actividad no debería estar contemplada, y por ende el comprobante no debería tener esa segregación. Es decir, en todo caso, yo, contribuyente o agente de retención, debería aplicar las retenciones como si fuese un agente, como si fuese en este caso régimen general, debido a esta exención en la parte específica del régimen RIMPE. Ok, bueno, creo que esa es la única consulta que nos había quedado abierta, porque las demás ya las hemos ido respondiendo a medida de que hemos ido avanzando. Y bueno, creo que con eso podemos dar por terminado el evento del día de hoy. Agradecerle a Luis y a Francisco por todos los conceptos que hemos revisado esta tarde, ¿no? Creo que es bastante válido, y ya me adelantó un poco Luis a la sorpresa que tenía, que también vamos a dar un webinar específicamente sobre el tema de impuesto a la renta para personas naturales, ya que, como bien lo comentó Luis, es un tema sumamente extenso, así que necesariamente vamos a hacer un webinar, el mismo que lo estaremos anunciando en las redes de Liquidez y de Andersen. Recuerden también seguirnos en
nuestras redes en LinkedIn y también les voy a dejar la página web de liquidez.es para que ustedes puedan entrar y también ver un poco cuál es el manejo de Liquidez. Recuerden que es la primera plataforma en línea donde ustedes van a poder negociar sus notas de crédito a una tasa súper buena de descuento. Así que los invito a visitar la página de Liquidez. Y bueno, con esto vamos por terminado el evento. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en las próximas actividades de la firma. Nos vemos pronto. Gracias, Luis. Gracias, Francisco.